listo. Ahí empezamos a grabar. Gracias. Bueno, entonces, como les dije, hoy vamos a ver metabolización y excreción. Vamos a cerrar lo que es farmacocinética. Recuerden la farmacología, que es el estudio de los fármacos. Después se van dividiendo en ramas para hacerlo como más profundo, ¿no? Ese estudio. Una de las ramas es la farmacocinética, para ver qué es los procesos que se que se activan una vez que ingresa el fármaco al organismo. Puede ingresar desde las distintas vías de administración, que ustedes ya saben cuáles son, ¿sí? Y ahí se empiezan a activar procesos. Esos procesos son los procesos LADME, que depende cómo es la forma de administración, si se activan o no, ¿sí? Pero es la liberación, la absorción, el metabolismo, la distribución y la excreción, ¿sí? Son todos procesos que van todos juntos, ¿sí? El organismo trabaja continuamente, las 24 horas, y cuando parte se va absorbiendo, parte también se va metabolizando y demás. Son todos los procesos juntos, ¿no? Y después está la farmacodinamia, que es lo que el fármaco le hace al organismo, ¿sí? Es sobre la acción farmacológica, por esa actividad terapéutica que es la que buscamos con el medicamento, ¿sí? Todo esto nos sirve para saber cada cuánto tengo que administrar un medicamento, cómo debo administrarlo, para también los fabricantes saber cuál es la manera de la presentación que la tienen que vender en el mercado, ¿sí? Por ejemplo, la insulina, ustedes la conocen y saben que solamente se comercializa para aplicarse subcutánea o endovenosa en el caso de la corriente, pero la insulina no viene en vía oral, ¿sí? Sería lo ideal, sería lo mejor, pero no se puede, ¿sí? Hay un porqué, ¿sí? Entonces todos estos procesos, todo este chino básico que ustedes ven, es por algo, ¿sí? Y sirve para estudiar. Ya vimos que aquel fármaco que se administra por vía oral, ¿sí? En la presentación que venga, puede que se tenga que liberar de la forma que viene la presentación, ¿sí? Si viene comprimido, tiene que liberarse de ese comprimido. Es la liberación. Hay veces que ni siquiera la nombran, pero bueno, primero se tiene que liberar, ¿sí? Después está la absorción. La absorción, acuérdense, que se da en el intestino, ¿sí? Entonces el fármaco tiene que pasar y llegar al intestino. Si yo al fármaco lo administro endovenoso, no va a ir al intestino, está directamente en sangre, ¿sí? Siempre el fármaco, acuérdense, todo lo que nosotros comemos, el oxígeno y demás, va en la sangre, ¿sí? Circula en la sangre, son esas mangueritas que tenemos, y tienen esa función de llevar todo lo necesario a las células de los distintos tejidos, para que funcionen, ¿sí? Para que yo pueda respirar, pueda pensar, pueda el corazón estar activo, el sistema nervioso, la piel, todo tiene que estar funcionando las 24 horas, ¿sí? Y así como nosotros, cuando nos alimentamos, nosotros no tenemos en la sangre la comida que comemos, ¿sí? Sino lo que se absorbió en el intestino, ¿sí? Entonces una vez que se absorbe va a pasar a la sangre, ¿sí? Y una vez que está en la sangre, va a viajar, se va a distribuir, como vimos el otro día, por todo el organismo, para llegar y cumplir en su célula diana, en su célula blanco, donde tiene que ir a cumplir la acción terapéutica, la acción farmacológica, cumplirá la acción farmacológica, ¿sí? Y parte se va a ir excretando, se va a ir metabolizando, ¿sí? Porque si no, seríamos un globito de todo si no eliminaríamos las cosas, ¿sí? Nosotros tomamos agua y la eliminamos, comemos algo y eliminamos. No tal cual lo comimos, pero gran parte la que no necesitamos para la energía, la vamos a eliminar, ¿sí? Entonces, una de las maneras de eliminar, de excretar, es la metabolización, ¿sí? ¿Qué es la metabolización? Es la biotransformación. Bio, porque es algo que ocurre en una persona viva, ¿sí? En la vida. Hay vida. Biotransformación del fármaco a través de reacciones químicas. Porque si yo hago una transformación del fármaco, la puedo hacer en la industria, de forma manual. Pero acá, como es bio, es dentro del organismo, o adentro de algo con vida, ¿sí? La que lo transforma. Es la biotransformación del fármaco a través de reacciones químicas, ¿sí? Que generan metabolitos inactivos que se excretan fácilmente al exterior. La biotransformación
es principalmente en el hígado. Existen un montón de vías para eliminar, para hacer biotransformación, pero la principal es el hígado, ¿sí? El hígado es nuestro depurador mayor. Por eso las personas que tienen hígado graso, ¿sí? Un hígado cirrótico que no sirve, son pacientes que se intoxican y tienen muchísimos problemas, ¿sí? Pero el hígado, al igual que un montón de otros órganos, tiene una función vital, ¿sí? Paciente que tiene falla hepática muchas veces termina con un trasplante, ¿sí? Así como los riñones u otro órgano. Y biotransformación extrahepática, ¿no? Que la haga el hígado, por ejemplo, puede ser gastrointestinal, en el plasma, el pulmón, la placenta, el cerebro, el riñón, corazón y piel, ¿sí? A través de metabolización, pero el principal es el hígado. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguien alguna pregunta? Muy bien. No sé dónde está. Ahí está. Entonces, ahí está lo que es el metabolismo, el medicamento, ¿sí? Bueno, ahí justo en forma de cápsula. A ver, acuérdense, fórmulas enterales, intestino, hígado. Fórmulas parenterales no pasan por el intestino, no se absorben, llegan a la sangre, ¿sí? En el caso que es el endovenosa, lo pongo directamente al medicamento en la vena, en la arteria. En el caso de una subcutánea, pasa en el tejido subcutáneo, de ahí pasa al músculo, el músculo está muy irrigado, se absorbe en sangre. En el caso del músculo también lo mismo, intramuscular. Las vías aéreas respiratorias son locales, vieron que son como medios locales, donde uno administra, ¿sí? Y llega algo a la circulación sistémica, pero sin pasar por el intestino, ¿sí? Algo se absorbe. Acuérdense la vía sublingual, también si bien ingreso el medicamento en la boca, no pasa por el hígado, automáticamente se absorbe y libera el medicamento llega a la circulación de la vena cava, superior. Entonces, no va a estar este paso, ¿sí? El de absorción. Puede, seguramente, al momento cuando la sangre circula, ¿sí? Que llega en sangre, va a circular y parte va a llegar al hígado, ahí se va a metabolizar, ¿sí? Lo que no va a llegar, o sea, generalmente el medicamento que pasa por la boca, llega al intestino, automáticamente sí o sí pasa por el hígado. En cambio, cuando yo lo paso por vena, al distribuirse, menos parte llega al hígado, pero parte va a llegar al hígado y también se va a metabolizar. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, nadie me dice nada, tan calladito. Sí, sí. Bueno. Vamos a escuchar. Estamos acá, profe, estamos acá. No, ustedes cualquier cosa me consultan, pero yo por ahí más que nada para saber si me entienden, porque por ahí hacer la pregunta ahí en el momento es mejor. Entonces, el medicamento... Marina, entonces, ahí hay dos chicas que se les desconectó y quieren que las aceptes porque se les desconecta y no pueden entrar si no las aceptas. A ver, no sé cómo se hace esto para entrar. A ver, dejo de compartir porque no las veo cuando estoy compartiendo la pantalla. A ver. Muy bien. Hay una sola en lista, ahí en lista de espera. No, dice que estaban esperando y capaz que pensaron que no las ibas a aceptar. No, no. Laura se le salió porque la llamaron, dice Laura Cejas. Ahí puso. Ok. Pero no sé las otras. Hay alguien en sala de espera que no estaba hoy, ¿sí? Larriaga. Bueno, las chicas cuando se conecten que me avisen, yo me fijo, pero tengo que dejar de compartir pantalla. Bueno, sigamos entonces. Acá. Compartir. Entonces, es la biotransformación. Entonces el medicamento se va a biotransformar dentro del organismo, puede ser que haga un metabolito, ¿sí? Que es un compuesto, se va a biotransformar, ¿sí? Va a hacerse de otra
de otra cosa. Yo ahí les puse admitir, no sé si les toma. Entonces, van a hacer un metabolito, ¿sí? Y ese metabolito, si sufre un proceso de conjugación, que es agregarle algo, acuérdense, si se acuerdan de físico-química, si lo vieron, siempre las reacciones químicas que eran, son de degradar algo, ¿sí? Yo cuando al hacer metabolismo, ¿sí? A la molécula la voy a tratar de hacer algo más chiquitito para poder eliminarlo, ¿sí? Entonces, esas reacciones que se le basen son a reacciones de hidrólisis, reacciones de oxidación, distintos tipos de reacciones. No importa, no le voy a preguntar a ustedes ahora cuáles son las reacciones, pero son reacciones que van a hacer que el medicamento como está se vaya degradando, ¿sí? En metabolitos, en cosas más chiquititas para poder eliminarlo, ¿sí? Si a ese metabolito, así como está, puede pasar al riñón y eliminarse por orina, ¿sí? Que también es una manera de excretar, pero en forma más chiquita. Saben que el riñón no puede eliminar algo grande, ¿sí? Primero se tiene que ir formando siempre cosas más chiquititas, ¿sí? El que hace cosas más chiquititas es el hígado, ¿eh? Y si no, se puede conjugar con otra cosa y formar un compuesto estable y eliminarse por la bilis, y de la bilis pasa al intestino, y del intestino se elimina por heces. Nosotros cuando los alimentos, las demás cosas, cuando eliminamos, ¿dónde eliminamos? Por orina y por heces. Acá en este caso es exactamente lo mismo, ¿sí? Son los principales eliminadores de sustancias del organismo, ¿sí? Esas sustancias vengan de alimentos, vengan de contaminación, vengan del agua, vengan de los medicamentos, de todo lo que ingresa al organismo, son los que se van a encargar de excretar lo que no nos sirve, ¿sí? Por eso es que los pacientes que tienen problemas renales o problemas hepáticos, seguramente la dosis que se le da de medicación se debe ajustar, ¿sí? Quizás algunos que trabajan ya en farmacia, a lo mejor han visto que, por ejemplo, ¿no? Un paciente común, ¿sí? Que está internado en una terapia intensiva por un accidente, pónganle, se agarra una bacteria y le indican vancomicina. Generalmente la vancomicina es 1 gramo cada 12 horas, o pueden ser 2 gramos en bomba, o 3 gramos en bomba. Esas son las dosis, de 2 a 3 gramos, generalmente, ¿sí? Si el paciente después empieza a tener falla renal o falla hepática, se le hace un ajuste de dosis. Y generalmente el paciente empiezan a darle vancomicina 1 gramo postdiálisis, ¿sí? Ustedes saben que el paciente que tiene problemas renales, ¿qué se le hace? Se le hace un cateterismo, ¿sí? Y en ese cateterismo, a través de una bombita, para decirlo en criollo, la sangre va pasando, se va depurando, ¿sí? De todo lo que no puede hacer. O sea, es como que esa maquinita funciona como mi riñón, porque mi riñón no está funcionando, ¿sí? Y si mi riñón no funciona, todo eso que no sirve, que me genera toxicidad en mi organismo, porque si no sirve es porque es tóxico, ¿sí? Porque no lo quiero, ¿sí? Se empieza a acumular, entonces empiezo a tener distintas patologías, ¿no? Todo a causa de que mi riñón no funciona bien. Entonces tengo que hacerlo, esa maquinita, así como cuando estamos enfermos y estamos por un accidente, y estamos mal, y estamos en una terapia, no respiramos nosotros, respira por nosotros el respirador. En este caso va a funcionar, hacer la función del riñón, la maquinita de hacer diálisis, ¿sí? Que es que la sangre va pasando y se va depurando de todas estas sustancias tóxicas, ¿sí? Entonces, si el paciente no funciona, la diálisis no se hace todos los días, nosotros en el día orinamos un montón de veces y vamos a ver un montón de veces. El paciente que tiene problemas renales casi ni siquiera toma líquido, ¿sí? Porque no tiene su órgano eliminador, depurador, como corresponde, ¿sí? Entonces, ese paciente seguramente se le tiene que hacer algún ajuste de dosis, porque si no, si yo le doy la dosis normal, ¿sí? Pienso que su riñón no funciona, su hígado no funciona como corresponde, entonces va a acumular mucha medicación de más y va a entrar en una dosis tóxica, ¿sí? ¿Estamos? Se va a empezar a acumular el paciente va a sufrir una toxicidad por el medicamento. Entonces ahí, a través de análisis de laboratorio, se ve cómo funciona su hígado, cómo funciona su riñón, y de acuerdo a esos valores, ¿sí?
se puede determinar la dosis, ajustarle la dosis para ese paciente. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sigo. Sí. Sí. Bueno, dentro del hígado está esta famosa enzima, que es la citocromo P450, que seguramente lo habrán escuchado, si agarran algún prospecto, quizás por ahí lo leen, es muy común, ¿sí? Es una de las enzimas principales que se usa para metabolizar, ¿sí? Entonces, si yo tengo por alguna situación, algún medicamento, me produce una alteración en esta citocromo, ¿sí? P450, la metabolización puede estar aumentada o disminuida. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí, Mari. Entonces, ustedes piensen esto, son Sí, enzimas que ayudan a metaboliza. Si yo metabolizo, elimino. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un medicamento, que a mí esta enzima, ¿sí? Me ayuda a metabolizar algo, y yo esta enzima la altero y no la tengo, entonces no lo voy a poder metabolizar. Entonces el medicamento se me empieza a acumular. ¿Está? Si yo tengo algo que a esta enzima me la aumente, voy a tener más cantidad de esta enzima, me la voy a metabolizar más rápido el medicamento, y el medicamento lo voy a eliminar rápido y no me va a alcanzar a cumplir la acción. ¿Sí? Eso es más o menos lo que ustedes tienen que analizar. Por eso es, por ejemplo, si yo, supónganse, tomo algo, ¿no? Que tiene que estar mucho tiempo, porque necesita mucho tiempo para absorberse, ¿sí? Y tiene que estar mucho tiempo en el intestino, y yo justo tomo algo que mi movimiento intestinal esté aumentado, ¿sí? Tengo diarrea, no lo voy a alcanzar a absorber, ¿sí? Entonces el medicamento no lo voy a tener en sangre y no me va a cumplir el efecto. ¿Sí? Vieron por eso que cuando los niños, por ejemplo, o en el caso muchas veces con las mujeres, tienen que tener cuidado porque por ahí toman anticonceptivos, ¿sí? Y tienen diarrea o tienen vómito. Entonces, si es en el vómito, muchas veces en el vómito, entonces, tomaron anticonceptiva ahora, ¿sí? 7 de la tarde, así que 6 de la tarde. 6 de la tarde, y dentro de 15 minutos vomitan, ¿sí? Vomitan seguramente el medicamento. No creo ni siquiera que se haya llegado a llegar al intestino, ni siquiera se haya absorbido. O por ahí tengo diarrea, también elimino enseguida y no alcanzo a absorberlo. A ese en el caso de la absorción. Y en la metabolización también, aquellas enzimas que me ayudan a metabolizar, si las tengo aumentadas, me lo metabolizan más rápido, se elimina más rápido, no me alcanza a cumplir la acción. ¿Sí? Si lo tengo disminuido, esa metabolización, puede que la concentración me la aumente. Esos son cuando vieron las interacciones, cuando hay cosas que interaccionan una cosa con la otra, o cuál es el espacio entre el tiempo de toma y demás. Entonces, acá tenemos el metabolismo hepático de los fármacos. Acá tenemos el hígado. Entonces, el fármaco puede ser que yo lo pase vía oral, pasa al intestino, se absorbe y va a llegar al hígado, ¿sí? Puede que el fármaco lo ingrese vía parenteral, va a llegar a la sangre, de todas maneras va a llegar al hígado, ¿sí? No llega tanto como llega acá, pero igual, al hígado tiene que llegar igual, ¿sí? Y acá en la fase 1 está la citocromo P450, ¿sí? Del fármaco lo voy biotransformando, oxidado, después le puedo hacer otra fase más, lo puedo conjugar y llega el fármaco conjugado. Ese fármaco, ¿sí? Que está transformado, no importa si está oxidado, conjugado, está transformado, ¿sí? Va a pasar a la bilis, y de la bilis a las heces, y de ahí se elimina. O puede pasar a la sangre, y de la sangre puede ir a orina, también a través de la respiración, a través del sudor, ¿sí? Vieron que, no sé si han escuchado alguna vez, que aquellas personas que viajan al norte, no sé dónde miércoles viajan, toman complejo B, ¿sí? Porque el complejo B, cuando se elimina, se supone que al eliminarse por la transpiración, produce como un cambio de pH o algo en la piel, entonces el mosquito no pica, ¿sí? Entonces
muchas veces la gente que viaja toma algún medicamento, puede ser complejo, yo me acuerdo con el complejo B, pero puede ser otro medicamento que lo que hace es eso, porque se elimina por el sudor, y al eliminarse por el sudor es como que genera un efecto repelente, ¿sí? Que muchos dicen, ¿por qué tiene que ver el complejo B? ¿Cómo? Que no tenía idea, no sabía de eso. Sí, el complejo B, o sin otra cosa, ¿sí? Lo mismo ustedes, chicos, nos ha pasado, uno come a veces alguna comida, ¿sí? Y siente hasta en el sudor, ¿sí? Por eso mucha gente que no quiere cierta comida comerla por el olor, ¿sí? En el sudor. La gente que fuma, los fumadores, el cigarrillo se elimina por el aliento, por la respiración, ¿sí? Tenemos, o sea, las lágrimas también, eliminamos cosas. Seguramente alguna vez se han comido alguna lágrima y van a ver que es salada, ¿sí? La sal, se está eliminando sal, algo estamos eliminando en eso, ¿sí? ¿Está? O sea, es lo que vimos hoy, que podía haber eliminación por otras vías. Como dice ahí, muchos fármacos son transformados en el organismo debido a la acción de enzimas. Vamos a achicarlo esto. Esta transformación puede consistir en la degradación, ¿sí? O sea, que yo voy degradando el producto. Ustedes, por ejemplo, si ponen algo y lo dejan al aire libre, ¿sí? Se va degradando, ¿sí? Una manzana solamente la dejan un ratito y se oxida, ¿sí? Porque hay oxígeno y demás. Se va a ir reduciendo o va produciéndose una hidrólisis, donde el fármaco pierde parte de su estructura, o en la síntesis de sustancias nuevas con el fármaco como parte de nueva molécula. Ahí sería una conjugación. El resultado de la biotransformación, o sea que ya se transformó ese medicamento, puede ser la inactivación completa o parcial de los efectos del fármaco. Yo ya ahí lo estoy transformando y puede ser que sea directamente lo cambio, ¿sí? O lo voy a cambiar a algo que lo quiero eliminar. Yo el fármaco, la idea es que parte vaya libre, ¿se acuerdan? Unido a proteínas, vaya al lugar a cumplir su acción, pero parte también se tiene que ir eliminando, ¿sí? Es como les dije hoy. La farmacología estudia los mecanismos mediante los cuales se producen estas transformaciones, los tejidos en los que va a ocurrir, la velocidad con los procesos, la velocidad con que ocurren estos procesos, ¿sí? Si yo veo que un fármaco se metaboliza muy rápido, se elimina muy rápido, ¿qué les parece? ¿La dosis tiene que ser más espaciada o más seguida? No, más seguida. Más seguida. Exacto. Más seguida. ¿Sí? Si yo un fármaco no se metaboliza y está mucho tiempo en el cuerpo, ahí la dosis es más espaciada, ¿sí? Y los efectos también propios de las drogas y sus metabolitos sobre los mismos procesos enzimáticos. Por ejemplo, bueno, y ahí hay como un grafiquito de la droga, el fármaco, ¿sí? Distintos procesos, distintas reacciones químicas, pueden ser de alquilación, de hidroxilación, de oxidación, de deaminación, distintas reacciones, no importa, producen un derivado, y después puedo conjugarlo químicamente con otro producto y dar un producto conjugado. De todas maneras, son formas que la droga se transformó y se va a eliminar. ¿Sí? Muchas veces sucede que se da la medicación como un profármaco. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que no tiene una acción farmacológica, sino que cuando llega, pasa por el hígado, ahí se metabolizó y formó una molécula, un producto conjugado, ¿sí? Que ese va a tener la acción farmacológica, va a volver a la sangre, va a volver, ¿sí? Porque muchas veces piensan que se forma un producto conjugado, vuelve a ir, se vuelve a modificar, ¿sí? No es que lo conjugó una vez, se van haciendo siempre partículas más chiquititas, ¿sí? Para eliminar. Van filtrando, siempre de algo muy grande va haciendo algo más chiquitito. Entonces, muchas veces ingresa como profármaco y se forma en fármaco, ¿sí? En el que va a cumplir la acción farmacológica después de metabolizarse, ¿sí? Les doy un ejemplo. El diazepam, muchos lo conocen, es la droga del Valium, el alias, ¿sí? La marca comercial es diazepam, ¿sí? Es un relajante, es una benzodiazepina, que esa es la droga, ¿sí? El diazepam.
cuando tienen la función de relajante muscular, siempre van a, bueno, cuando vayan viendo los fármacos por igual, van a ver que es muy común que los medicamentos del sistema nervioso, que son que actúan en el sistema nervioso central, de acuerdo a la dosis, se van dando a distintas patologías, ¿sí? Entonces, el diazepam es un relajante muscular, es un depresor, por eso se utiliza muchas veces asociado con morfina o algún opioide para relajar al paciente y poder entrarlo en respiración, ¿sí? En respirador. Y bueno, uno de los metabolitos, ¿sí? Que forma, ¿sí? Se van haciendo distintos metabolitos. Ustedes vieron las moléculas químicas alguna vez, habrán visto que hay moléculas grandes, ¿sí? Y por reacciones, ¿sí? Se van haciendo más chiquititas, esa es la palabra reducción, o hidrólisis, van perdiendo agua y se van haciendo cada vez más chiquitas, ¿sí? O se van oxidando. Uno de los metabolitos que se forman en el hígado, cuando se metaboliza el diazepam, es el clonazepam. Y muchos lo conocen, que el clonazepam es un ansiolítico, ¿sí? También es de las benzodiazepinas. Pero fíjense que el hígado naturalmente, porque el clonazepam se puede hacer en forma sintética, pero nuestro hígado hace la función que hace otro, ¿sí? Entonces yo voy a tener el efecto del diazepam y también voy a tener el efecto del clonazepam. Por eso la gente, antes comúnmente, la gente cuando los médicos iban, cuando no había muchos ansiolíticos, la gente tomaba mucho Valium para poder dormir, ¿sí? Y hoy en día casi muy poca gente utiliza el Valium para dormir, ¿sí? Ni los médicos ni siquiera lo indican, o por ahí lo indican más que nada cuando el paciente tiene alguna inflamación y tiene alguna contractura muscular, es muy común que utilicen un analgésico antiinflamatorio unido a un relajante muscular, ¿sí? Y casi en algunos pisos, por ahí, en las guardias, por ejemplo, en la guardia en el hospital se usa mucho como relajante muscular, ¿sí? Es la función general. Y después, en las terapias, por ejemplo, por ahí, para no darle quizás demasiado opioide, le pueden ir incorporando algo de benzodiazepina. Así que en este caso es el diazepam. El clonazepam, por ejemplo, inyectable, no viene. Viene solamente gotitas o comprimidos, ¿sí? Pero bueno, eso es lo que yo le quería decir. Bueno, hay veces que algunos, por ejemplo, no sé, hay veces, bueno, en este caso el diazepam tiene una acción, pero quizás, o en otro momento, le dan tal medicamento X, ¿sí? Muchas veces pasa eso con los medicamentos de quimio, ¿sí? Que le dan como un profármaco, no tiene ninguna acción, y cuando se metaboliza ahí recién tiene la acción oncológica, ¿sí? Entonces ahí en este caso tiene un metabolito activo, si no son metabolitos inactivos y empiezan a eliminarse, ¿sí? O se inactivan y no tienen ninguna acción. Perdón, yo Sí. para entender, el profármaco sería, por ejemplo, en el paciente oncológico que se le da antes el Benadryl y la hidro, ¿sabes? Se lo había No, indicado. perdón, eso es una premedicación. Ah, Eso es bien. profármaco es como que yo te lo estoy dando como algo, que no te estoy dando el medicamento que va a cumplir la acción, sino te lo estoy dando, adentro lo vas a convertir y ahí se te va a tener el fármaco recién, ¿sí? Ese es el profármaco. Y adentro, cuando se metaboliza, ahí se forma en fármaco, ¿sí? ¿Sí? Es como que te estoy dando, no sé, no me doy cuenta cómo darte un ejemplo, pero muchos oncológicos son así. La premedicación, lo que vos me estás diciendo, es medicación que se le da antes al paciente, por algún, ya sea por un tratamiento oncológico, o algo que puede generar una reacción, Una reacción alérgica o algo. alérgica, claro, alérgica, o vieron la medicación oncológica, ustedes saben que es medicación que produce muchísimos efectos adversos, ¿sí? Porque todo el medicamento oncológico, ¿a qué va? A destruir las células del cáncer. Sabemos que el cáncer son células que crecen con un crecimiento anormal. Entonces yo doy un medicamento oncológico, los medicamentos oncológicos atacan el crecimiento de esas células anormales, pero muchas veces también me atacan las células que tienen crecimiento normal, mías propias. Entonces empiezo a tener diarrea, puedo tener vómito, pierdo la mucosa, ¿sí? Más que nada de esas células que están en continuo movimiento, en continuo crecimiento, por ejemplo el pelo, las mucosas, ¿sí? Las uñas. Esas son las células principalmente atacadas cuando uno hace quimio. Entonces,
muchas veces para evitar los efectos no deseados que tienen estos medicamentos oncológicos, se hace una premedicación para evitar eso, por lo menos un poco, y generalmente después el paciente por lo menos no tiene esa cuestión, ¿sí? Por eso ustedes van a escuchar después en algún momento metabolitos activos cuando ese metabolito tiene una actividad, ¿sí? Puede ser que tenga una actividad farmacológica o que me estimule tal cosa, ¿sí? Muy bien. Por ejemplo, el alcohol, ¿sí? Por eso que porque muchos medicamentos no se pueden tomar con alcohol. ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué creen? A ver. Porque inhibe el resultado que tendría que dar el coso, no me sale la palabra. El efecto. El hígado, el alcohol, ¿sí? Es un Potencia, no depresor. potencia la... Claro. El alcohol, piensa en esto, muchas veces la gente lo toma como que es un estimulante. El alcohol es un depresor del sistema nervioso. Que tenga una etapa que produce euforia y estamos que no nos acordamos ni cómo nos llamamos, estamos desinhibidos y contentos y felices, pero después da sueño, relaja. Y el alcohol, ¿sí? Lo principal que hace es es muy hepatotóxico, ¿sí? Entonces al hígado lo ataca de tal manera y no funciona como corresponde. Por eso la gente que es alcohólica, ¿qué es lo principal que tiene? ¿Sí? Cirrosis hepática, va matando al hígado. Entonces, si yo tengo mi hígado matado, ¿sí? En el caso si yo, por ejemplo, no sé, estoy tomando algo, estoy haciendo alguna medicación y tomo Marina, alcohol una pregunta. Sí. ¿Nada tiene que ver con el hígado graso? ¿Es lo El mismo? hígado graso es un hígado que también no puede funcionar, ¿sí? No está funcionando como corresponde, porque sus células normales, en vez de estar como corresponde, se empiezan a llenar de grasa. Las arterias, ¿sí? Los grandes vasos, ¿por qué las personas sufren de trombosis o cuestiones así? Porque se llenan de grasa y tapan esa luz. Entonces la sangre no circula, ¿sí? Si el hígado se llena de grasa, no puede funcionar como corresponde. El hígado o cualquier órgano, ¿sí? Si se va llenando de grasa. Por eso es que la gente con sobrepeso tiene grandes problemas cardiológicos, hepáticos, ¿sí? No es solamente algo. ¿Sí? Ah, está, sí, sí. ¿Está? El hígado a ver, vamos a otra cuestión que les puedo llegar a decir. El organismo, nosotros necesitamos, por ejemplo, cierta cantidad de energía o de calorías para estar por día, ¿sí? Si no, empiezo a reservar. Es como nosotros ganamos cierta cantidad de dinero, ¿sí? Si me sobra, ¿qué hago? La guardo. Bueno, en este país no te va a sobrar nunca, pero bueno, supónganse que les sobra dinero, lo guardan. En el caso que nosotros nos excedemos en lo que comemos, se empieza a guardar. ¿Y cómo se guarda? En forma de grasa, ¿sí? Y esa grasa va en la piel, va al hígado, va a los órganos, va a distintos lugares, ¿sí? Adentro de las arterias, y ahí empieza a ver el tiempo. Lo ideal, en el caso, nosotros económicamente, lo ideal es poder guardar un poco. En este caso, en el organismo, lo ideal es ir usando y haciendo lo necesario por día, ¿sí? Porque las células, en nuestros antepasados, cuando se vio, anteriormente la gente tenía que salir, cuando empezó la evolución, ¿no? Salir, cazar, buscarse su alimento, entonces había épocas, ¿vieron cuando hacen la invernación? Algunos animales que tienen la capacidad de invernar, ¿qué hacen? Comen, 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 y después acumulan. Entonces después se acuestan a dormir y duermen un montón de tiempo, no gastan casi energía porque están... Entonces van agarrando esa energía, ¿de qué? De la grasa que uno tiene, de que los animalitos tienen, ¿sí? En este caso, muchas veces lo que uno acumula de más, ¿sí? es la grasa. Y no es que porque el hígado sea graso, es porque comiste mucha grasa, es porque comiste de más. Sea carbohidrato, proteína, lo que sea. Generalmente está comprobado que es por el azúcar, ¿sí? Y el azúcar, como sabemos, bueno, es azúcar que tienen los alimentos, más los carbohidratos, y bueno, y demás, ¿sí? Pero no es que muchas veces la gente piensa que por comer grasa va a tener hígado graso, ¿sí? Esa acumulación de grasa por los triglicéridos, bueno, y un montón de otras cosas más, ¿no? Pero no importa.
es hígado graso y no funciona como corresponde. El alcohol altera mucho el hígado, entonces si me altera el hígado, que es mi metabolizador, mi depurador, yo al medicamento, lo que estoy tomando, y ese medicamento se metaboliza principalmente por vía hepática, porque puede ser que se metabolice por vía renal y no hay problema, pero muchas veces la gente no sabe por dónde se metaboliza, ¿sí? Por dónde se elimina, por dónde se excreta. Entonces toman, a ver, si estoy tomando y tomo un vasito no me va a pasar nada, pero generalmente la gente que es alcohólica tiene ya problemas hepáticos, ¿sí? Entonces ahí puede estar alterado. Lo que se aconseja es cuando la gente toma ciertos medicamentos, ¿sí? El médico les puede llegar a decir, más si nada, si tienen metabolismo hepático, que se cuiden con el alcohol en esos días, ¿sí? Por ejemplo, los tratamientos de antibiótico, perdón que te corte, como para que Sí. todos podamos entender. El antibiótico, que es lo más por ahí conocido, que es lo que más utilizamos todos, el médico siempre te dice, ojo con el alcohol y demás. Ahí te lo dicen también, no solamente por ahí el médico ni sabe o no se acuerda si se metaboliza o no por hígado, pero más que nada te lo dicen porque sabemos que el antibiótico es la importancia de tomarlo bien cronometrado, ¿sí? O sea, como se corresponde, y la cantidad de días de tratamiento. ¿Por qué? Porque tiene que atacar al bichito, ¿sí? Entonces, si yo al antibiótico lo hago metabolizar rápido, ¿sí? ¿Sí? Porque me alteré el hígado por algo, puede ser en este caso por alcohol, entonces no voy a tener la dosis de antibiótico, entonces ahí no me va a alcanzar a matar el bichito que tengo en sangre, ¿sí? El que me está produciendo la infección. Entonces, con el antibiótico, como el antibiótico necesito, y es regla, sí o sí cumplirlo, ¿estamos? Si no, no cumple el efecto antibiótico y sigo teniendo la infección, entonces ahí muchas veces, a veces hay antibióticos que se metabolizan, ya les digo, por hígado y otros por riñón. Para evitar que no suceda nada, mejor que cuando estamos tomando antibiótico, no tomemos alcohol, ¿sí? Eso es lo principal y por eso lo dicen y está perfecto, ¿sí? Mientras uno está haciendo el tratamiento, por ejemplo, lo mismo que la gente que toma antirretrovirales, ¿sí? El antirretroviral lo toma siempre, y si yo todos los días siempre, también me tomo una que muchas veces dicen, esto no es nada, ¿sí? Un vasito de vino, va sumando, ¿sí? Va todos los días, ¿eh? Es un daño que le podemos ir haciendo. Entonces dijimos que los fármacos se van a excretar, ya sea por vía renal o por la vía biliar entérica, ¿sí? Y hay otras, también la leche, la saliva, ¿sí? La piel, ¿sí? La piel es algo que nosotros tenemos una manera de excretar también, ¿sí? Es un tejido que se va renovando continuamente, por eso cuando tenemos una quemadura o nos tenemos alguna, según, ¿no?, el grado que sea, la profundidad de esa quemadura, digamos, pero si no, siempre vamos regenerando y vamos acomodando lo que es la piel, ¿no? Pero en la piel también, como yo les digo, es una manera de que uno pueda excretar, ¿sí? Y así como excreta, también puede absorber, por eso es que hay muchos medicamentos, una mosquita, puede, si se me mete un mosquito, también ponemos muchos medicamentos en forma tópica, ¿sí? Entonces se absorbe y puede, pero más que nada porque queremos que actúe en forma local, ¿sí? No me voy a poner en forma tópica si quiero que llegue algo a sangre, ¿sí? La excreción a nivel renal es por filtración, ¿se acuerdan más o menos algo del sistema renal? Que la célula más chiquita, ¿sí?, es el nefrón, ¿sí? Después hay glomérulos, las vías, los uréteres y demás, pero bueno, van haciendo cada vez más chiquititos y cada vez más chiquititos para filtrar mejor, ¿sí? Y poder depurar todas estas sustancias, iones o cosas que no necesitamos, como también el exceso de líquido, ¿no? Cuando uno retiene líquido, ¿qué pasa? Está hinchado, ¿sí? Muchas veces a ustedes les puede llegar a pasar, si se pesan de un día al otro, tienen una variación de peso terrible. Entonces dicen, ay, por Dios, a veces me bajé 1 kilo un día para otro, chocho, ¿no? Y por ahí muchas veces porque en el día anterior estuvieron reteniendo líquido, ¿sí? Por ahí están tomando alguna medicación, o hicieron ejercicio, entonces el ejercicio les generó un movimiento de los músculos, y les hizo retener líquido, entonces hay mucha variación de peso, ¿sí? Entonces cuando uno está reteniendo líquido, por eso es que le dan diuréticos, entonces la palabra diurético, como les digo, dice la palabra, es para eliminar, para hacer diuresis y eliminar líquido. Cuando elimino líquido, elimino también sodio y demás iones que tenemos en el cuerpo,
¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí. Bueno, entonces en el riñón no es solamente eliminar, también tiene la función de filtrar, y cuando filtro dejo lo que sirve y lo que no sirve. La idea es ir guardando cosas que sirven, ¿sí? Hacen reabsorción y después muchas veces hacen secreción. Son las funciones propias del sistema renal, ¿sí? Biliar y fecal, siempre que sea que pasa del hígado a la bilis, de la bilis va a pasar a las heces, ¿sí? En las heces también, muchas veces por eso ustedes habrán visto que en los niños o en las personas adultas ciertos análisis de laboratorio se hacen en la materia fecal para ver si se encuentra algo ahí, ¿sí? También es porque vemos cómo se excreta. La búsqueda de rotavirus, de adenovirus. De las Exacto, vacunas. ¿sí? Más que nada son bacterias que se buscan ahí, pero si uno analiza las heces también va a encontrar un montón de cosas que se han metabolizado y de cosas de más, ¿no? Nosotros eliminamos por orina y por materia fecal, ¿sí? Y por sudor y demás. Tenemos que... ¿Por qué uno en verano siempre se pide que la gente se hidrate? ¿Sí? Porque perdemos líquido, además de perder líquido como hacemos la orina de forma normal, sudamos de manera más exagerada porque hace calor, entonces te piden que hidrates porque tenés esa sudoración, ¿sí? Porque estás perdiendo de más. ¿Vieron cuando le dicen, ay, no llores tanto que te vas a deshidratar? Es porque también estamos perdiendo líquidos y lloramos mucho. Son maneras de que uno va excretando, ¿sí? Entonces, cuando en verano uno suda continuamente, ¿sí? La piel es muy grande, ¿no? Porque suda continuamente, entonces, más que nada en personas adultas mayores, ¿sí? Que sabemos que el adulto mayor es algo que le cuesta ingerir líquido, ¿sí? Entonces, hay problemas de deshidratación, ¿sí? Por eso es que se insiste tanto en el verano de ir incorporando agua continuamente para ir reponiendo. Puede ser pulmonar, en este caso son los líquidos volátiles y gases, anestésicos generales, alcohol, disolventes, demás. Láctea, eso es importante, porque generalmente el medicamento, les comento, el medicamento generalmente cuando se saca al mercado, cuando lo hace el laboratorio productor, generalmente lo estudia, ¿se acuerdan más o menos cuando les hemos dicho el año pasado de las etapas? Yo descubro tal medicamento que tiene tal acción farmacológica. Bueno, listo, a ver, lo primero lo pruebo en las ratitas de laboratorio, que como ustedes saben, ¿sí? Lo estudio ahí en el laboratorio, veo que no es tóxico, que no es veneno, que no mata, qué sé yo, lo pruebo en cierto grupo de gente. Y después vamos aumentando cada vez más en número de gente que se estudia, ¿sí? Y vemos que funciona. Pero después cuando sale al mercado, ¿sí? En todo el mundo, ese número de gente se amplió. Entonces ahí pueden aparecer un montón de reacciones adversas. Por eso está la farmacovigilancia en Argentina y en todo el mundo, ¿sí? Por eso es importante cuando uno ve algo raro, informarlo, ¿sí? El tema de las vacunas, como fue algo que fue tan rápido, estuvo más como en auge esto, ¿no? Por eso cuando uno iba le preguntaban 5.000 preguntas, que debería hacer con todo. Y generalmente, ustedes saben, que cuando yo descubro algo, ¿qué hago? Lo patento, ¿sí? ¿Estamos? Entonces yo descubrí, supónganse, el clonazepam. Estaría lleno de plata. El clonazepam, ¿sí? Entonces yo tengo la patente del clonazepam, yo soy la marca registrada del clonazepam con marca Rivotril, ¿sí? Pero, como existe el libre mercado, ¿qué hacen? El Rivotril lo tengo yo soy la marca registrada, pero se lo doy a cada uno de ustedes en el caso que ustedes estuviesen en un laboratorio, ustedes también lo comercializan, pero me pagan a mí por mes, ¿sí? Por esa patente, me pagan por ustedes poder producirlo, ¿sí? ¿Está? Yo lo vendo Rivotril y ustedes lo venden con, justo veo acá Rocío Romero, un clonazepam, otro clonazepam se llama Rocío Maidana, y el otro Belén, y el otro Eva, ¿sí? Entonces así lo comercializan ustedes. Pero yo, que soy el productor, tengo la patente cierta cantidad de años. Entonces, cuando se me esté por vencer la patente, ya ustedes después no me tienen que pagar más a mí por ese medicamento, porque ya ahora perdió la patente, es como que ya ahora es de todos. ¿Me explico?
Entonces, ¿qué hacen los laboratorios? Muchas veces, ay, lo vamos a estudiar en embarazadas y niños porque nosotros cuando lo sacamos al mercado no lo estudiamos en embarazadas y niños. Pero pongo en el prospecto, se desconoce, no se recomienda porque no lo estudié. Entonces, como no sé qué es lo que puede llegar a pasar, no lo recomiendo ni en embarazadas ni en niños. ¿Sí? Entonces, después empiezan a estudiarlo en embarazadas y niños y ahí tienen la patente por, supónganse, 50 años más. Y ahí cuando lo estudian en embarazadas y niños pueden ver que atraviesa la barrera hematoencefálica, o que la placentaria, perdón, que le hace daño a las embarazadas, o que no le produce nada a las embarazadas, o que vieron tal y tal metabolito, lo que sea que pueden llegar a descubrir, lo informan en el prospecto, ¿no? Y informa también, secreta por leche materna, entonces evitar tomarlo cuando secreta por leche materna, ¿sí? Entonces ahí, muchas veces por ahí, pero generalmente si ustedes miran, muchos de los medicamentos te dicen que no se recomiendan en embarazadas ni en niños, porque se desconoce su acción. Pero bueno, los laboratorios son, como sabemos nosotros, son grandes. La salud, por más que digan que no, la salud es un negocio, y cada laboratorio va a buscar su beneficio. Pero la realidad es que se tiene que estudiar, se tiene que saber, y sabemos que muchos medicamentos se excretan por leche materna. A ver, yo, ¿puedo, mamá, tomar ibuprofeno? ¿Sí? ¿Estamos? Y si mi niño después tiene fiebre, mi bebé, sabemos que le dan ibuprofeno, entonces no va a pasar nada que yo tome un ibuprofeno, mamá, si estoy amamantando, ¿sí? Cualquier otra cuestión podemos llegar a consultar, ¿sí? Pero también está el riesgo-beneficio de la mamá, ¿sí? Entonces ahí se consulta, siempre lo importante, lo que nosotros tenemos que decir, como profesionales de la salud, decir que consulte con su médico y que pregunte, ¿sí? Porque el médico es el que va a saber el diagnóstico y por qué es la situación, ¿sí? Pero muchas veces las mamás, cuando tenemos familia, no queremos tomar analgésicos, estamos con dolor posparto, ya sea por cesárea o parto normal, y eso generalmente nos termina alterando y produciendo más cuestiones malas, por así decir, quizás nos hacen poner nerviosa, con dolor, no tenemos secreción de leche y el niño no se está alimentando, ¿sí? Entonces ahí ni siquiera tenemos secreción de leche. Entonces por eso hay que hablarlo con el médico, tenemos dolor, inyectable, o el comprimido, o tomar ketorolac, los analgésicos se pueden utilizar igual, porque en el niño, no es que me voy a tomar una morfina si me duele la cabeza, ¿sí? Si tengo mucho dolor, pero muchas veces en el posparto, y mientras en el parto usan morfina, ¿sí? Pasan dosis mínimas y es para acercar el dolor a la mamá un día o dos. Ahora si yo voy a tomar morfina desde que apenas nació mi niño, hasta después, sí, obviamente le voy a pasar por leche materna, ¿cómo es? Algún metabolito, y puede que el niño después, a través de la leche, esté tomando algún componente de morfina, después el niño tenga síndrome de abstinencia, ¿sí? Puede ser. Por eso en ciertos casos a veces vieron que las mamás, hoy saben, que las mamás HIV positivas, los niños pueden nacer sanos, ¿sí? Sin el virus. Entonces a esa mamá, automáticamente, se le corta la lactancia y ese niño, ¿sí? Va a ser alimentado por leche fórmula. Si no, se contagia a través de la leche materna, el virus. Entonces automáticamente se le da un bloqueante de la leche materna, que es la cabergolina, y la mamá no va a secretar leche, entonces el niño va a tener que alimentarse sí o sí por fórmula. Por la saliva también, por sudor, lágrimas, piel, pelo, o sea, por distintas partes del organismo podemos ir excretando. ¿Sí? Entonces, excreción renal es por orina, biliar, bilis y luego las heces. Puede ser por saliva, pulmón, leche materna, sudor, piel, pelo. Acá habla un poco del pulmón, ¿sí? Que elimina también. Dice otras formas de eliminar el fármaco es administrar a través de las heces, ¿sí? O sea, piensen que ustedes, parte del fármaco, cuando se va absorbiendo, parte se absorbió, y parte también va a ir directamente a materia fecal, ¿sí? Por eso es que quizás lo que cumple la acción farmacológica de algo que tome de 500 miligramos,
lo que llega a sangre son 20 miligramos y eso es lo que me cumple la acción, pero yo tuve que tomar 500 miligramos. Por eso es la importancia de la farmacocinética, saber eso, ¿sí? Para saber cuánto se va excretando, cuándo se va metabolizando y demás, para saber la dosis justa que yo tengo que darle al paciente. ¿Mm? ¿Vamos bien? ¿Alguien alguna pregunta? ¿No? Bueno, acá vamos a ver el clearance. ¿Sí? ¿Qué es el clearance? Seguramente alguna vez alguien lo escuchó. Toma agua por mal. El clearance es una medida, es un factor, ¿sí? Es un análisis de laboratorio, y es una medida, algo que mide la capacidad de cómo eliminamos, cómo funciona nuestro riñón, ¿sí? Van a ver muchas veces que les van a decir, o le piden al laboratorio, dice clearance de creatinina, ¿sí? Muchas veces en las mujeres, ya en el último trimestre del embarazo, y más si están, son hipertensas algunas, por ahí le piden la orina de 24 horas, para ver si están reteniendo líquido, el clearance de creatinina, ver la función renal, más que nada porque sabemos que si el riñón no funciona como corresponde, ¿qué queda acumulado? Sodio, y el sodio ¿qué me dispara? La presión, ¿sí? Entonces, yo de por sí ya tengo preeclampsia, porque es la presión generada, hecha por estar embarazada, sumo la presión por tener aumentado el sodio. Entonces, el clearance mide la capacidad de eliminar el fármaco del organismo, ¿sí? Es porque sabemos que una manera de eliminar es con el riñón, ¿sí? Entonces, el clearance es el volumen de un fluido biológico, en este caso el plasma, ¿sí? Porque acá dijimos que todo viaja en la sangre, depurado de fármaco en la unidad de tiempo. Entonces, el clearance total va a ser el clearance, o sea, también una manera que sabemos que podemos medirlo es el clearance hepático, ¿sí? ¿Cómo podemos ver si nuestro hígado está alterado o no en las funciones? Con las transaminasas, que son enzimas propias del hígado. Muchos pacientes, por ejemplo, hay muchos medicamentos que son muy hepatotóxicos, ¿sí? Por ejemplo, los antifúngicos, ¿sí? Entonces saben que, ¿vieron cuando uno tiene honguitos en las uñas? Si uno tiene honguitos en la piel, se pone crema, y no se pone crema hoy, ya mañana no tengo más honguitos. Lleva un tiempo, ¿sí? Y muchas veces por ahí, ¿qué pasa? Es como con los antibióticos, lo mismo, con los mismos bichitos, digamos. Uno piensa que ya no están más, porque ya no le pica, porque ya no nos duele. Entonces, ¿qué hacemos? Cortamos el tratamiento, y después de los poquitos días, otra vez nos vuelve a picar, otra vez las ampollitas. Por eso, generalmente, los antifúngicos son tratamientos largos. Y más si es en la uña. ¿Sí? Las uñas es un tejido queratinizado donde casi no tiene circulación. Entonces, cuando yo tengo hongos en las uñas, hay muchas que son cremas como esa que se llama Unesia, que es del bifurazol, que uno se tiene que limar las uñas, colocar la crema para que se absorba. Pero no son tratamientos de 2 días, son tratamientos de meses, ¿sí? Y que hay que tener mucha predisposición en la persona de hacerlo todos los días. Sino que hacen muchas veces, toman medicación antifúngico bioral, y esos antifúngicos atacan terriblemente al hígado. Así que no se automediquen y no automediquen con antifúngicos para lo que es oncomicosis, porque son terribles los daños hepáticos que producen, ¿sí? Así que véanlo con un dermatólogo y ahí poder verlo, ¿sí? Y más que nada porque hay gente, ya les digo, son hepatotóxicos, más toman alcohol, más toman alguna otra situación, ¿sí? Nuestro hígado no solamente está graso por lo que comemos o tóxico, sino también por medicación, ¿sí? Entonces el clearance, esa depuración total, ¿sí? Ya sea en este caso del fármaco que estamos hablando, vamos a ver por un clearance hepático, por el renal y también por los otros órganos que hagamos depuración, ¿sí? Mientras mayor se desequilibre, vemos que mayor es la capacidad de eliminación, ¿sí? Que estamos eliminando bien. Acá dice que, bueno, la dosis, ingresa la dosis, ya sea por una inyección intravenosa
o luego de estar absorbida, ¿sí?, de los distintos lugares de absorción, sabemos que llega a la sangre, ¿sí?, va a los distintos compartimentos y llega a la sangre. Y después de la sangre se va a eliminar, ya sea como metabolito o puede ser como fármaco sin metabolizar, también así tal cual, es lo que yo les dije. Bueno, acá es medio chino básico, pero acá tenemos el tracto gastrointestinal, ¿sí? Acá más que nada que va a estar la absorción. Si se absorbe puede ir a las heces, si no va a la sangre, ¿sí?, al sistema sanguíneo, se va a ir distribuido en forma libre o unido a proteínas como lo vimos la otra vez, la distribución, ¿sí?, y se va a ir a distribuir a la célula diana, ¿sí?, y va a cumplir su efecto farmacológico, o se puede ir al hueso o al tejido adiposo y acumulación de tóxicos. ¿Se acuerdan que yo les dije que muchas veces por ahí el medicamento se queda secuestrado con un adipocito, con una célula grasa, ¿sí? Entonces nosotros mantenemos células grasas y después muchas veces cuando vamos quemando esa célula grasa se va eliminando eso tóxico, ¿sí? Por eso es que por ahí aparece alguna intoxicación. Muchas veces, ¿qué pasa con los herbicidas? ¿Sí? Los herbicidas son metales pesados. Saben que son compuestos organofosforados, son compuestos muy tóxicos, ¿sí? ¿Estamos? En lo que es la fumigación y demás. No es mucho para aclarar. Yo, bueno, me crié en el campo y quizás muchos de los que están acá tampoco es que vivimos en plena capital, pero sabemos que cerca en las zonas había antes muchas lechuzas, bichocanastos, había esas maripositas de colores, los quemadores o la gata peluda, y hoy no se ve. Las martinetas. ¿Cómo? Las martinetas. Las martinetas, liebres, bueno, había un montón de bichos. Esos bichos, o sea, bichos buenos, ¿no? No, la gata peluda no, porque hacía doler mucho. Pero desaparecieron, ¿sí? Todos estos. ¿Por qué? Por el uso de agroquímicos, ¿sí? Hay unas plantitas hermosas que crecen divinas y fuertes, las hojas, ¿sí? La cuestión del agro, pero muchas especies y sabemos también que hay muchos casos, y se hizo estudios, de que esos órganos pesados, esos metales pesados quedan o en el agua o en el aire, nosotros lo respiramos, y después aparecen muchos casos oncológicos, y muchas veces vienen de la presencia de estos metales pesados, ¿sí? Y se van acumulando, porque, a ver, ustedes saben que hay intoxicación aguda. Si yo, por ejemplo, si yo me tomo 2 litros de alcohol, me intoxico, puede terminar en un coma alcohólico, ¿no? Es una intoxicación algo agudo, algo fuerte, porque fue de mucha dosis en poco tiempo, ¿sí? Que a veces son mortales y otras no. Pero también vienen las intoxicaciones crónicas. Si yo todos los días estoy expuesto a dosis bajas de algo tóxico, a la larga me va a producir algo, ¿sí? También es un tipo de intoxicación, están las crónicas y las agudas. Las agudas muchas veces terminan siendo mortales, y también depende de la concentración y demás. Pero bueno, es lo que les digo, estos metales quedan muchas veces en las grasas, tenemos presente en el cuerpo, vamos acumulando, entonces después sufrimos quizás alguna enfermedad oncológica, ¿sí? Porque esto lo estamos hablando con el medicamento, pero nosotros estamos expuestos a un montón de cosas. A nuestro organismo ingresan un montón de cosas, muchas que nosotros queremos y otras que no, a través de la respiración, ¿sí? Si también está contaminado, nos vamos a contaminar nosotros. Entonces por eso es importante tener nuestro hígado, nuestros riñones, nuestros órganos funcionando correctamente para que por lo menos puedan ir eliminándonos, ¿sí? Pero si yo estoy expuesto todos los días a algo tóxico, seguramente me voy a intoxicar, ¿sí? Entonces por eso están todas estas movidas de evitar contra esta gente que, bueno, estos herbicidas, el glifosato que se habla mucho, no me acuerdo cómo es la empresa esta, que es mundial, bueno, millonarios, y contaminan todo, ¿sí? Por eso que cuando también las industrias que hacen trabajos y demás, tienen que demostrar que ellos no liberan... ¿Monsanto, Mari? Monsanto, claro. Monsanto, sí, ese no me salía. Es el glifosato, ¿sí? Que es muy tóxico.
En Pergamino habían hecho un estudio donde se veía, y es preocupante, la cantidad de casos de cáncer, ¿sí? Y vieron que era porque sabemos, Pergamino, esta zona, Junín, Bedia, la zona en sí de Buenos Aires, la parte pampeana, sabemos que es muy buena en cuanto a lo que es agro, ¿no? O sea, la tierra es muy fértil, entonces usan muchos agroquímicos, y hay muchos casos de cáncer, ¿no? Entonces habían hecho estudios de eso. Es lo que no sé si les dije a ustedes o a los alumnos de enfermería, no sé si alguien miró una película del año de María Castaña, pero es hermosa, de Julia Roberts, se llama algo de... Sí, Allá en el rinconcito, hombre. no me acuerdo cómo se llama, pero trabaja Julia Roberts, re vieja. ¿Cómo? estaban viviendo en el agua, digamos. Claro, la contaminación ¿No? estaba en el agua, no me acuerdo cómo se llamaba, Julia Roberts es jovencita, y ella hace todo un estudio en el agua, que había, no sé, qué empresas habían... Brokovich. Esa, sí, Erin Brockovich, tenés razón, Erin Esa, Brockovich esa. se llama la película. Es un caso real ese. Es un caso real, es hermosa, es una película que es muy linda y trata de eso, la mujer investiga, una mujer que ella entró a trabajar en un estudio de abogados con niños chiquititos, qué sé yo, y se reinvolucra en estudiar esto porque había casos archivados, como que no avanzaban. Claro, la empresa ponía dinero a los judiciales, a los gobernadores y demás, como sucede, que nosotros quizás ni nos enteramos, entonces tapaban que no hacían como correspondían el tratamiento de los desechos, ¿no? Entonces esos desechos tóxicos iban al agua y había muchos casos de niños con malformaciones, niños que morían y demás. Y recuerdo en la película que ella le da un vaso de agua para que tome el director o el dueño, qué sé yo, de esa industria, y el hombre no quiso tomar directamente. Entonces, bueno, pero está muy buena, ¿sí? O sea, pero ya les digo, hay cosas que uno no ve, ¿sí? Fíjense, el COVID no lo veíamos nosotros de la bacteria, y sin embargo andábamos con el barbijo. Si es por la toxicidad que hay hoy en día, tendríamos que andar con barbijo continuamente. Fíjense nomás el dolor de cabeza que nos da si estamos en algún lugar que hay humo, ¿sí? No se puede respirar bien. Van a ver que seguramente también en lugares donde viven cerca de ríos que están contaminados, o la gente que vive en ranchos y demás, tienen muchas enfermedades de erupciones cutáneas o enfermedades respiratorias. Seguramente todas por ahí las que estamos acá, y los chicos también, si tienen niños, le habrán preguntado, ¿duermen en algún lugar donde haya humedad? O le preguntan si hay humedad o algo así en la casa a los médicos, porque bueno, pueden traer distintas consecuencias, ¿no? Pero bueno, en fin. Estos son los, en este caso estamos hablando del fármaco, ¿sí? Se va a eliminar, entonces si sabemos que cómo se elimina, qué cantidad se elimina y cómo se elimina, podemos también, eso nos ayuda a saber, siempre en cuanto a la dosificación, si es tóxico, si da un metabolito tóxico, si se metaboliza rápido, si se excreta rápido, entonces con esto es como nosotros determinamos cómo se tiene que tomar, cada cuánto se tiene que tomar y la dosis, ¿sí? ¿Sí? Porque si no, vieron que la gente dice, ay, de este, por ejemplo, tomo enalapril 10 miligramos, ay, pero ahora me dio losartán de 100, debo tener la presión, no tiene nada que ver, son dos drogas completamente distintas, ¿sí? Que de uno necesito 100 miligramos y del otro necesito 10. Pero la gente por ahí escucha mucho de eso, sí, no, se nota que debo tener la presión, que debo andar re mal, porque el médico ahora me dio uno de 100, fuertísimo, y antes tomaba 10, sí, pero son dos cosas completamente distintas, ¿sí? Creo que ahí terminó esto, si no me equivoco. Bueno, acá estábamos viendo, ¿ves? En esta imagen se ve, yo doy el inyectable que ven acá, el tiempo, la droga, en función del tiempo. Entonces, en poquito tiempo tengo la droga, ¿sí? Fíjense en el pico que hace ahí, haciendo en sangre para cumplir la acción, ¿sí? En cambio, si es por vía oral, tarda, fíjense que es esta, ¿sí? Esta de acá abajo, la de acá, hace como otra meseta. Tarda más tiempo en poder llegar a esa concentración. Fíjense cómo es este pedacito, ¿no? Y cómo es ahí. En poquito tiempo tengo la concentración. Acá en un poquito más de tiempo. Cuando se empieza a eliminar, hace una meseta y se empieza a eliminar.
Cuando se empieza a eliminar, automáticamente doy una segunda dosis. ¿Sí? Y así. Más que nada, siempre para tener que esta franja, que es la concentración eficaz. Esto pasa a ser, a esto, es la concentración tóxica. Y acá abajo es una concentración ineficiente, que no cumple acción farmacológica. Entonces yo siempre tengo que tratar de mantener el fármaco dentro de esta ventana, dentro de esta concentración efectiva. Cuando ya empieza a verse por distintos estudios que esa concentración efectiva empieza a bajar, ahí saben el intervalo de dosis. Puedo determinar cada cuánto lo tengo que tomar. Claro, por ejemplo, los analgésicos que lo ponen cada 8 horas. Exacto, ahí tenés reglado. El analgésico, por ejemplo, si ustedes no toman una dosis, ¿qué les va a pasar? Van a tener dolor, ¿sí? ¿Qué pasa? Muchas veces en la gente grande, le digo el caso a mi mamá, porque mi mamá es el caso ejemplo principal. Ay, me duele, y toma un analgésico por día, y no está cumpliendo casi la acción, porque fíjense, lo toma y ¿qué le hizo acción? Un ratito, ¿sí? Para tener la acción, y que cumple la acción analgésica y antiinflamatoria, tengo que tomarlo reglado, ¿sí? Cumpliendo una regla cada tantas horas por tantos días. Sabemos que no es bueno tomar analgésicos siempre, ¿sí? Hay que ver a ver cuál es la situación de ese dolor, si fue, no sé, un esguince, una quebradura o una infección, porque sabemos que la infección produce dolor, ¿sí? Por eso mucha gente te dice... internado después de una cirugía. Exacto, una cirugía o lo que sea, ¿sí? Algún trauma tuve para producirme ese dolor. Por eso que mucha gente cuando toma antibióticos, ¿sí? O tiene una infección, más que nada a nivel dentario, dice, no, con esto se me va el dolor. No, no es que se le va el dolor, es un antibiótico. Entonces si yo tomo el antibiótico, se me va la infección, ¿sí? Entonces se me va el dolor. Pero no es analgésico, es antibiótico, ¿sí? Van a escuchar muchísima gente que dicen, yo para el dolor tomo amoxicilina, porque encima le dicen amoxicilina, tomen amoxicilina. En realidad es un analgésico, es un antibiótico. Baja la infección porque mata al bichito, ¿sí? Y ahí muchas veces actúa el analgésico, porque si yo tengo infección, el analgésico no actúa. Así como tampoco si yo voy al dentista, me pasó propio el otro día, si uno tiene infección, la anestesia no funciona, no puede actuar la anestesia porque tengo infección. Entonces el médico que te va a decir, el odontólogo, tenés que tomar antibiótico, cuando se te vaya la infección yo te voy a poder trabajar, porque si no vas a tener dolor y no te voy a poder trabajar. Entonces a raíz de esto, es lo que yo les decía, que voy a tener que tener siempre el medicamento dentro de esta concentración eficaz. ¿Estamos? Hay muchos medicamentos, esto se llama ventana terapéutica, o sea, la ventana que el fármaco está en una concentración que es la que cumple la acción farmacológica. Si yo esa ventana terapéutica, ¿sí? Es muy chiquitita, fíjense, si es muy aplanadita, digamos, ahí en cuanto la vemos, acá, si esto es muy bajito, vemos que el rango de concentración para cumplir el efecto es muy chiquito. Si yo me paso de dosis, ¿qué voy a pasarme? A una dosis ¿qué? Tóxica. Entonces hay que tener mucho cuidado con aquellos medicamentos que tienen ventana terapéutica muy chiquitita, porque si yo lo paso de dosis al paciente, lo intoxico. ¿Estamos? El paracetamol es uno de ellos. El paracetamol es muy hepatotóxico, trabaja terriblemente con el hígado, hoy se da como si fuese dulce de leche, el paciente le duele la pestaña y le dan paracetamol, tiene un hongo y le dan paracetamol, tiene lo que sea y le dan paracetamol. Ojo ahí, ¿sí? Porque encima la gente, ¿qué pasa? Tengo tos, ay, tomate un tafirol, ponele, y te dicen, ay, tengo, no sé, estoy medio resfriado, tomate un tecito Vic. Y viene el otro y te dice, tomate un Curaplus, y el otro te dice, tomate un Resfrianex. Son cosas distintas que todos, o sea, distintos nombres comerciales, ¿no? Pero que todos tienen paracetamol. Entonces el paciente se puede intoxicar. Tiene una ventana terapéutica muy chiquitita. Así que ojo ahí. Lo mismo con otro medicamento cardiológico, que es la digoxina. Eso también hay que tener mucho cuidado y demás. Pero el que más me preocupa es el paracetamol, por lo menos a mí, que trato siempre de decirlo esto,
porque la gente el paracetamol lo toma como algo inocuo, lamentablemente en este país por una cuestión comercial está como venta libre, yo lo sacaría como venta libre porque no tiene por qué estar como venta libre. Venta libre quiere decir que es sin receta, ¿sí? Entonces yo voy y pido paracetamol, igual hoy en día hay muchos medicamentos que son con receta y van a la farmacia y se los compran igual. No debería, pero bueno, vivimos en Argentina. Entonces, tenemos paracetamol libremente y hay muchas cuestiones de toxicidad. Así que bueno, tiene su antídoto, en ese caso que es la acetilcisteína, que es un mucocolítico, pero bueno, en este caso sirve para desintoxicar el hígado en caso que haya una intoxicación con paracetamol, ¿sí? Marina, ahora que mencionas el paracetamol, esta cuestión de que lo dan como si fueran caramelos, pasa también, por ahí no tiene nada que ver, pero el omeprazol. Yo he escuchado que tiene con varias contraindicaciones también y lo dan como también, como si estuvieran dando palitos de la selva. Claro, el omeprazol, en realidad, a ver, hoy en día hay una cuestión general, que si uno va al médico y el médico no te medica, el médico no sabe, ¿sí? Tenemos una dependencia de buscar la solución en algo, muchas veces, ¿sí? Supóngase, yo soy hipertensa, ¿no? Y el médico, ¿qué te va a dar? Muchas veces la solución de decirte, bueno, tomate tal medicamento hipertensivo, pero hay que buscar el origen de eso, ¿no? Entonces si vos decís, bueno, comés con sal, comés mal, no haces ejercicio, buscalo, ¿sí? Pero bueno, el médico va a tratarte con una pastilla, está bien, pero también hay que cuidarse de saber comer con sal, de hacer la dieta que corresponde y caminar. Muchas veces uno hace tratamientos poco tiempo, ¿sí? Por lo mejor tuve, no sé, una infección por algo y tomo 15 días. No es necesario tomar un protector gástrico, pero muchas veces te dan el protector gástrico porque estás tomando el antibiótico, porque estás tomando un analgésico por tantos días, entonces te doy el protector gástrico. La realidad es que si tomo 5 a 10 días algo, no me voy a morir, no me va a producir una úlcera, ¿no? Ahora, si yo tomo analgésicos todos los días, ¿sí? Como la gente sabemos hoy en día, los médicos saben que la gente se automedica con analgésicos continuamente, ¿sí? Entonces automáticamente dan protectores gástricos. Comúnmente daban la ranitidina, ¿sí? La ranitidina se supo y se comprobó que tenía uno de los componentes en la vía oral, un componente que era cancerígeno, entonces la sacaron del mercado. Todo lo que era ranitidina en forma vía oral, que era jarabe y comprimidos. Sigue estando lo inyectable. Entonces, ¿cuál quedaron? Los azoles. Omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, lansoprazol, todos los azoles que ustedes conozcan. Y hoy en día se dan muchísimo, y la gente, yo les digo, se venden, te pasan la propaganda del Aciatop como si fuese milagroso, y muchas veces sí, o sea, tomamos algo, y tenemos como un reflujo, y nos damos cuenta que nos cae mal en la parte digestiva, ¿no? Entonces, bueno, ahí en ese caso sí tomarlo, pero después la gente ya lo toma como crónico, ¿no? Entonces, como todo medicamento... Y el omeprazol inyectable también. El omeprazol inyectable, por ejemplo, nosotros... Impresionante. Claro, el omeprazol, ¿qué pasó? El omeprazol inyectable, si vos lo ves, te digo que lo vemos nosotros acá en el hospital, lo ves ahora, se da muchísimo, ¿pero por qué? Porque quedaron con que la ranitidina se sacó del mercado, y se sacó del mercado todas las presentaciones, hasta el inyectable, ¿sí? Entonces, tenemos que estar nosotros continuamente, doctor, este omeprazol, nosotros tratamos de dejar esta bomba, van a ver después cuando vean grupos terapéuticos y demás, o grupos de medicamentos, van a ver que hay distintos tipos de protección gástrica. En el caso de los azoles... ¿Cómo? ¿Omeprazol inyectable para las úlceras digestivas? No te escucho bien, porque tengo acá, en casa no tengo agua corriente, se prende un motor y me está el motor taladrándome la cara. El omeprazol ampolla, ¿se usa para la úlcera digestiva? Exacto, el omeprazol lo que hace es inhibir una bomba sodio-protón. O sea, sabemos que el estómago tiene un pH ácido, ¿sí? El estómago es ácido. Por eso que muchas veces cuando tenemos reflujo, comemos algo que nos cae mal, o hacemos vómito, ¿qué tenemos? Como una quemazón porque ese ácido nos quema, ¿sí? El estómago es ácido, el pH del estómago sabemos que es ácido, ¿sí? Entonces, muchas veces, al cargarlo con algunos medicamentos,
o algo, ¿sí? Ese pH aumenta más todavía, ¿sí? Más ácido todavía se hace. Entonces se forman úlceras, ¿sí? Que son en ese tejido, en esa piel, en esa mucosa que tiene mucosa gástrica, se empieza a alterar. Y se forman con corticoides, por ejemplo, con corticoides reglado que el paciente utilice sí o sí protección gástrica si está con corticoides. Entonces se van formando úlceras, más la mala alimentación, más mate, más cigarrillo y demás que puede tener la persona, se van formando úlceras, y esas úlceras pueden producir sangrados, que son las hemorragias digestivas, ¿sí? Entonces ahí es como atacarlo de forma mejor si damos un azol, sea el omeprazol endovenoso, que es el que más conocemos acá. La verdad que si viene otro azol endovenoso, no sé, yo en Argentina conozco el omeprazol. Muchos otros son protectores gástricos vía oral, ¿no? Pero son azoles que inhiben esa bomba sodio-protón, ¿sí? Entonces, directamente cuando hay hemorragias digestivas o hay úlceras sangrantes, se dan azoles, pero como protección gástrica, cuando el paciente, porque se está haciendo tratamiento y demás, no se justifica. Con una ranitidina está bien, ¿sí? Quizás en estos pacientes, y si ustedes leen, son tratamientos que se dan por 3, 6 meses, no se dan, pero ya lo toman de forma continua, ¿sí? Entonces seguramente el cuerpo después de tanto tiempo que vos esa bomba le estuviste diciendo, inhibiéndola, ¿sí? Después no tenés algo que te funciona normalmente en el cuerpo y te produce alguna reacción, ¿sí? Pero sí, la realidad es que hoy en día protección gástrica, analgésicos, ansiolíticos, se usan muchísimo, ¿sí? Los medicamentos en sí. Si uno muchas veces, las madres, vamos al médico con el niño, tiene fiebre, que tiene dolor de la garganta, tiene la garganta roja, y el médico te dice, ay, no, pero es un virus. Ay, pero no me da un antibiótico. No, el antibiótico son para bacterias. En este caso es un virus, el niño analgésico, 2 o 3 días, el virus se va solito, y no hay otra cosa, ¿sí? Pero la gente es como que va y tiene que tener el antibiótico, ¿sí? Y después lo que le produjo, si yo le doy antibiótico, quizás alguna mejora tiene, porque muchas veces sabemos que tenemos bacterias propias en el organismo, entonces el niño tiene una mejoría, pero no es por el antibiótico, es porque propio del virus que se empieza a ir, y el antibiótico capaz que me sacó alguna que otra plaquita que tenía, o alguna otra bacteria, y yo me sentí mejor. Pero lo ideal es hacer un hisopado, ¿sí? Pero bueno, muchas veces por ahí no se hace el hisopado, en la necesidad, o en las mujeres también. Tuvimos infección urinaria una vez, fuimos al médico, ay, tuve infección urinaria, me dio este antibiótico. A los 2 meses me agarra infección urinaria, les puedo asegurar que no van al médico, van y se compran de vuelta el mismo antibiótico, ¿sí? Y no van al médico, ¿sí? Somos así los humanos, es la realidad, ¿no? Pero bueno, hoy en día, o sea, siempre los antibióticos fueron con receta, se supone que ahora es a rajatabla que se tiene que cumplir esto de sí o sí ir con la receta, ¿no? Pero bueno, no sé si están las inspecciones o no en las farmacias, pero la realidad es esa, ¿no? Que hay que tener control en el uso de antibióticos. ¿Por qué? Porque yo sí utilizo los antibióticos, además, los bichitos después se hacen resistentes a ese antibiótico al que lo atacaba, y después no hay antibiótico con qué dar en caso de una infección. Bueno, acá vamos a ver, esto habla del gráfico anterior, ¿sí? De cómo son los niveles del fármaco en función del tiempo, ¿sí? Concentración en función del tiempo. Y dice, ay, yo acá no lo veo, ay, bueno, se fue. Bueno, lo que decía, lo que les expliqué ahí verbalmente, que era que empieza es la concentración eficaz, la vía endovenosa, en poquito tiempo lo tengo en sangre, ¿sí? Ahí sabemos, y cumple la acción. En cambio, la vía oral es como más planchadita, ¿sí? Por eso es que hay que darle, en el caso de las inyecciones, hay que darle las inyecciones también. Los antibióticos se dan inyectables y cumplen un cierto tiempo. Y así. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿No? Yo ahí No, la verdad que se entendió muy bien. tengo a mi niña que me está abriendo la puertita atrás.
Perdón. Es que va a arte, entonces me vino a mostrar que fue a hacerle la escarapela. Pintó en la escuela. en la clase de arte. Terrible. Lo que les decía, ustedes siempre traten de, por lo menos yo como docente, trato de que entiendan las cosas. Nunca me gusta que aprendan las cosas por memoria, sino de analizarlas, ¿sí? De pensarlas. Porque muchas veces veo que uno piensa farmacología y dice, ay, saberse todos los fármacos. Ustedes me preguntan un fármaco, yo ni me acuerdo muchas cosas, ni el mecanismo de acción de muchas cosas, ¿sí? Sino saber medianamente para qué sirven, para qué... Vieron que cuando muchas veces vamos a interpretar recetas, vamos a ver el diagnóstico, ¿sí? Entonces, si vemos hipertensión, sabemos que es un antihipertensivo, ¿sí? O algo o un diurético, o algo que va a ayudar a regular la presión y demás así. Entonces, no se asusten, traten siempre de cuando van estudiando ir entendiendo, ¿sí? De ir pensando esto, de ir sabiendo la lógica. Ay, ¿por qué no tengo que tomar alcohol cuando tomo algo? Y sí, porque el alcohol sabemos que algo hace mal. ¿A qué hace mal? Al hígado, ¿sí? Y el hígado es mi depurador, mi desintoxicador. Si yo lo intoxico, ya no lo puedo tener trabajando como corresponde. El riñón también, ¿sí? Por eso la gente se dializa, ¿sí? Y hay trasplantes de riñón. Sabemos que todo nuestro organismo tiene que funcionar bajo algo. Cuando no funciona como corresponde, yo lo ayudo con un fármaco, ¿sí? El fármaco va a tratar de ir a hacer la acción de lo que me está funcionando mal en el organismo, ¿sí? Pero el organismo, nosotros tenemos endorfinas, tenemos adrenalina propia nuestra, ¿sí? La adrenalina, yo tengo adrenalina. La adrenalina mía, ¿qué me hace? Estar en mi sistema de alerta, ¿sí? De alertarme, de que si ahora viene algo y entra por la ventana, yo salir disparando, ¿sí? De estar en esa alerta. Cuando el parasimpático es el relajante, ¿sí? Tenemos las dos contras. Pero traten siempre de cuando van estudiando de ir analizando las cosas, ¿sí? Después se pueden llegar a ir acordando alguna cosa de memoria o no, pero así saber que la farmacocinética son los procesos que se activan en el organismo cuando está presente un fármaco o cualquier otra sustancia, ¿sí? Yo como y también se tiene que absorber para que me llegue a sangre y esos nutrientes vayan a distintos lados, ¿sí? Yo para respirar, ¿qué tiene que caber en el aire? Oxígeno, ¿sí? Si no hay oxígeno en el aire, yo no puedo vivir, ¿sí? Todas esas cuestiones. Y ahí empiezan a aparecer todos los distintos procesos. Yo ahora les voy a pasar, ¿sí? Porque no lo puedo subir al Classroom, las preguntas. Las preguntas son preguntas de un trabajo práctico de revisión. La idea es que con estas preguntas ustedes puedan verlo. No van a poder contestar quizás ahora, porque, bueno, igual si bien están los PowerPoint, pero tengo un PDF. Yo se lo voy a pasar ahora a Gaby, ¿sí? A Gabriela González, y ella se los va a pasar al grupo de ustedes. Yo no quiero entrar en el grupo de ustedes porque yo ya, esto es temporario, y tengo muchos grupos y son un desastre, pero se lo pasa a Gaby, Gaby se los pasa, y yo mañana se los subo en el Classroom, ¿sí? Traten de contestar esas preguntas, con estas preguntas ustedes van a tener que revisar. Traten de contestar con sus palabras, con lo que entendieron, cosa que la profe, sea yo o María, cuando lo corrijamos, veamos si ustedes lo entendieron o no al tema. No copiar y pegar, sino tratar de ponerlo con sus palabras o de la manera que lo entendieron. Las preguntas no son difíciles, son 10 preguntitas, por ejemplo, una, ahí se los paso. Mientras. A ver. Ahí se lo pasé a Gabriela. Y una de las preguntas es, cuando mencionamos que un proceso es activado, ¿sí?, en el organismo ante la presencia de un fármaco, ¿se refiere a la farmacodinámica o a la farmacocinética? ¿Por qué? Justificar. ¿Cómo se define la fracción disponible de un fármaco en el flujo sanguíneo? ¿Mediante qué forma
de administración se consigue el 100% de biodisponibilidad. ¿A qué se debe un valor menor de 100 de biodisponibilidad en las administraciones orales? ¿Cuáles son los factores que influyen en la biodisponibilidad? ¿Qué factores alteran o influyen en la absorción? ¿Qué es la distribución? ¿Qué factores influyen en ella? ¿Qué es la metabolización? ¿Dónde ocurre principalmente? ¿Dónde más puede ocurrir? Describir brevemente excreción, para qué sirve el clearance, y si un paciente tiene falla hepática o renal, ¿debo ajustar la dosis? ¿Por qué? Esas son las preguntas, ¿sí? No son, a lo mejor ahora se les digo y para decir que se vaya a la mierda con esta profesora, pero no son difíciles, de ahí lo van a poder contestar. No lo pueden contestar, para eso estamos los docentes, vuelven a preguntar, vuelven a consultar. No traten muchas veces de copiar y pegar, por decir, contesté la pregunta y ustedes se llevan la duda, ¿sí? Lo importante es que lo aprendan. Entonces, los profesores estamos para que ustedes nos pregunten las veces que sean necesarias. Entonces, cuando damos un práctico, a mí prefiero que me contesten con 5 palabras, como lo entendieron, y no que me copiaron y me pegaron tal cual lo que le di en el PDF, ¿sí? Porque al final ahí no sé si lo entendieron, no lo entendieron, o qué es lo que pasó. Lo dejan sin hacer, o ponen como ustedes entendieron, y el profesor, después cuando corrige, les dirá. Bueno, son 7:30, terminamos por hoy. Esperemos que la clase próxima esté María, así que yo creería que sí, y si no, bueno, me verán a mí nuevamente. Pero tienen 15 días entonces para responder esto, vayan haciéndolo tranquilos, a conciencia, van haciendo con una pregunta por día, terminan tranquilamente hasta el jueves primero. Pero bueno, vayan leyéndolo, ¿sí? Yo siempre les digo de que no vayan juntando las cosas, sino ir haciéndolo día por día, porque si no después se les acumula. Muchas veces somos hijos de rigor y dejamos todo para último tiempo, y ahí nos agarra la locura y no entendemos nada, profe, estoy nerviosa, profe, no sé nada. Pero vayan leyéndolo, vayan tranquilos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe. ¿No? No, re bien. Bueno, me alegro. Y si no, bueno, en las prácticas también estamos las profes para las prácticas, no solamente los hago trabajar, como saben que los hago trabajar, sino también para que pregunten y consulten en clase. Miren que después va a salir Aldana y los voy a tener en las prácticas de los grupos de Aldana, de los martes. Así que voy a estar en todos los grupitos. No me van a descansar, me toca el 8 de Aldana, o si no la traigo a Aldana con Catalina para que dé clases. Pero vamos a detener la grabación porque yo después me olvido y no sé, me acuerdo cómo se graba esto. Detener grabación, ahí está.